Firmeza. Adentro. Que me mandaste a decir que te amara con firmeza. Pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Vuelta. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por este costado, por el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. Allá va mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por una ingrata mujer. La firmeza es una danza de galanteo, de pareja suelta e independiente, con un gran caudal expresivo. Una de las hipótesis derivadas del juego de los niños que trajeron los primeros españoles, donde la mímica se hace en función a la letra que tiene la canción. Sigue siendo un juego entre dos bailarines siguiendo esta letra que está sugiriendo el intérprete y que, bueno, y así queda demostrada esa conexión que tiene que haber entre los bailarines. Creo que la firmeza, como se bailó en sus inicios, en los ámbitos que se bailó, ya no podríamos considerarla como viva. Pero creo que revivió, como ha pasado con muchas otras danzas, a partir de una necesidad de la gente de comunicarse de maneras más frescas, más espontáneas, y también de la labor de algunos músicos que reconstruyen esta costumbre, ¿no? Esto que antropológicamente podemos decir que va evolucionando y que va transformándose y que es una de las características del hecho folclórico. Su nombre se debe, está implícito en la letra, y un poco que es el pedido del varón hacia ella a que ese vínculo sea con firmeza, que no se dude de eso. Sí, en otras regiones tiene diferentes letras. De hecho, hay intérpretes que toman diferentes formas de cantarla. El zapatero en algunas regiones, y también creo que en Chile hay un trastras que también hace alusión, y todo esto está relacionado con la cuestión de la mímica y gestual que se hace en la danza. La academia encierra la gestualidad de la firmeza, en esto se hace así, esto se hace así, ignorando que tal vez se puede abrir ese abanico. Si yo te digo por este costado, y a lo mejor yo no quiero ir por este costado y me voy para el otro, y se genera un juego que lo lúdico es uno de los elementos indispensables que tienen las danzas folclóricas y sus códigos de comunicación. Esta cuestión lúdica que tiene, de la mímica, también un poco que hace que la conexión de la pareja sea real. La firmeza es como que ha revivido. A ver, es como la gente que me dice, pero vos sos igualita a tu madre. Pero no tengo nada que ver con mi madre. Y hay gente que me ve igualita a mi madre porque tengo gestos, porque tengo rasgos, porque tengo modismos que tienen que ver con mi madre. Y yo creo que eso pasa con la firmeza. Yo creo que está viva, pero hay que enriquecerla más, hay que darle más protagonismo,
como lo tiene el gato, como lo tiene la chacarera y las zambas, que es a lo que más recurren nuestros músicos y cantores. Por ahí las danzas argentinas sería interesante que se siguieran grabando en estudios y que esos intérpretes la ofrezcan también en las peñas, en los escenarios, en los encuentros folclóricos. Entonces ahí sí va a seguir rodando caminos. Que me mandaste a decir que te amara con firmeza, pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, por la trasera, por la delantera, por ese costado, por el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia, allá va mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por una ingrata mujer. Mi nombre es Silvia Cervini y en este momento de la vida me está tocando dirigir el Ballet Folclórico Nacional de Argentina. Bueno, mi nombre es Alejandra Egui. Yo soy profesora de danzas folclóricas argentinas y latinoamericanas y de tango argentino. Comencé a estudiar de niña a los 8 años, llevada de la mano de la familia, de mi mamá sobre todo. Y a partir de los 19 años comencé mi tarea docente, así que bueno, próximamente cumpliendo 50 años en la danza y 40 como maestra de baile. Y bueno, di casi cerca de 30 años clases por los pueblos vecinos. Y ahora desde hace 12 años me instalé acá en Marco Juárez a trabajar. Yo viví siempre en Marco Juárez, pero encontré un espacio que me invitaron a trabajar, que es este Centro de Arte Nativo Yarabí. Acá en Marco Juárez hubo una época donde, que creo que fue general, donde lo que fue el tema folclore, las danzas, fue medio olvidado. Y después me parece que hubo un clic que fue gracias a grandes músicos, donde se empezó a reincorporar de nuevo el folclore. Y a raíz del folclore entonces empezaron también a caer la importancia de la danza. Yo creo que hay un resurgimiento de la peña y de la música folclórica y de las danzas en particular, porque hay cada vez más bailarines en la pista. Invito a todos, sigo invitando a que graben nuestras danzas en la medida que nuestros cantores y músicos se suban a un escenario y nos canten una arunguita, y nos canten una samba alegre, y nos canten una firmeza. Esa es la manera de permanecer y de trascender. Nosotros a través de esas danzas y seguir enriqueciendo este repertorio tan amplio que son las danzas argentinas. Particularmente pienso que el presente de las danzas folclóricas vienen si tenemos algún tipo de pariente que esté involucrado en eso o amigos cercanos que nos ayuden a entrar. Soy bailarina de folclore y veo que siempre tenés que estar involucrando gente para que llegue, aunque hay gente que particularmente le gusta de naturaleza. En las peñas, cuando se interpreta la firmeza, salimos todos a bailarla, porque forma parte nuestra, forma parte, no sé si de Córdoba sobre todo, pero sí, nos gusta mucho y salimos a bailarla. Es una danza muy tradicional, muy divertida para bailarla. Es una danza que está vigente a través del nuevo repertorio. Es decir, si nos manejamos en lo que era el repertorio viejo y en las versiones viejas, capaz que no lo tomaban. Con las nuevas versiones es una danza que se empezó a incorporar en las peñas. Y aparte es una danza muy dinámica, una danza
grave viva que se puede incorporar en las peñas y que es muy divertida bailarla, ya que el bailarín tiene que hacer lo que la música dice. Siempre digo que hasta que me den las tabas voy a seguir enseñando. Hay que dejar siempre una herencia y creo que uno desde el momento que enseña la está dejando. Está dejando cada semillita en cada uno. Acá también hay niños que aprenden, o sea que ellos serán el futuro. En la medida que los niños se interesen, que logremos interesarlos en esto, ese es el futuro de las danzas argentinas. La música folclórica, las danzas, no pertenecen a un espacio cerrado y a una academia o a un lugar especial. Es de todos, es nuestra. Así que eso, hay que echarlas a rodar y que cada uno se acerque, que todos se contagien de la alegría de bailar nuestras danzas argentinas. Toma 1, firmeza, primera. Que me mandaste a decir que te amara con firmeza, pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por ese costado, por el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia, allá va mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por una ingrata mujer. Antenoche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio de penitencia que la firmeza bailara. Vamos, darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por ese costado, por el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, besito, ay no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy, ay no va, a llamar mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por una ingrata mujer. ¡Excelente!